Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a explorar algo que nos afecta a todos, ¿verdad? ¿Ya? El miedo. Y cómo vencerlo, claro. Uf, el miedo. ¿Ah? Un tema complejo sin duda, pero fascinante, ¿no crees? Totalmente. Y para guiarnos en esta inmersión tenemos Eliminando el temor, guía para la confianza subconsciente. Un libro que propone ideas muy interesantes. ¿Cuál es? A ver, cuéntame. Bueno, el autor empieza fuerte. Dice que el miedo en realidad es una creación de nuestra propia mente. Es decir, que tememos a nuestros propios pensamientos. Vaya, eso es radical, Ya. pero pensándolo bien tiene sentido. Ya te digo. Y lo que es aún más interesante, el autor relaciona el miedo con un montón de problemas. Fracasos, enfermedades, relaciones personales. ¿En serio? No me digas. Sí. Dice que el miedo es como la raíz de muchos males. Caramba. Y usa una analogía que me encantó. La del niño que teme a un fantasma debajo de la cama. Ah, sí, recuerdo esa parte. ¿Te acuerdas? Cuando enciende la luz, el fantasma desaparece. Pues muchos de nuestros miedos son como ese fantasma. Sombras sin sustancia real, Una imagen muy potente, sí, señor. Me gusta. ¿verdad? Ilustra muy bien la naturaleza ilusoria del miedo. Totalmente. Muchas veces lo que tememos no existe en la realidad, solo en nuestra mente. Exacto. Y aquí es donde entra en juego la mente subconsciente. El autor insiste en que nuestra mente subconsciente absorbe todo lo que pensamos y creemos. Y luego lo manifiesta en nuestra realidad. Toma ya. O sea que si alimentamos nuestra mente subconsciente con miedo, Pues eso es lo que experimentaremos. Miedo, miedo y más miedo. pero por otro lado, si la nutrimos con pensamientos positivos y confianza, Los resultados pueden ser increíbles. claro, tiene lógica. Es como si programáramos nuestra mente subconsciente con la vida que queremos vivir. Exacto. Y el autor propone varias técnicas para reprogramar nuestra mente. ¿Quieres que veamos algunas? Venga, vamos allá. Me interesa. Vale, la primera técnica es enfrentar nuestros miedos de frente, sin miedo. Guau, eso suena duro, ¿eh? Ya, pero es lo que hay. Y para animarnos, el autor cita a Ralph Waldo Emerson, que decía: haz aquello que temes hacer, y la muerte del miedo es segura. Una frase contundente, sí, señor. ¿Verdad? Nos anima a no dejarnos paralizar por el miedo, a actuar. A pasar a la acción. Y para ilustrarlo, el autor cuenta una anécdota personal. Al principio de su carrera como conferenciante, le aterrorizaba hablar en público. Ah, sí. ¿Y qué hizo? Pues, ¿qué iba a hacer? Se obligó a sí mismo a dar conferencias una y otra vez, enfrentando su miedo. El resultado, Superó el miedo. sí, se convirtió en un conferenciante de éxito. ¡Caramba! La moraleja es clara. La acción es el antídoto contra el miedo. Totalmente. Y ahora, me dirijo a ti, que nos escuchas. Hay algo que tú temes hacer. Imagínate haciéndolo con éxito, sintiendo esa sensación de logro. Visualizarlo, ¿no? Sí, a veces, solo con imaginar el resultado positivo, ya damos un gran paso. Porque la visualización reprograma la mente subconsciente, ¿verdad? Exacto. Si nos vemos a nosotros mismos superando nuestros miedos, nuestra mente empieza a creer que es posible. Me gusta, me gusta. Pasemos a la siguiente técnica. Las afirmaciones positivas. El autor cuenta la historia de una joven cantante con un miedo escénico terrible. Pobre. Pues para superarlo, empezó a usar afirmaciones positivas. Durante momentos de relajación profunda, repetía frases como: estoy tranquila y segura de mí misma. Y funcionó. Sí, superó su miedo escénico y tuvo una audición increíble. Toma ya. O sea que funciona. Y sí funciona. Es el poder de reemplazar los pensamientos negativos con afirmaciones positivas. Es como si reescribiéramos el guión de nuestra mente, ¿no? Totalmente. Pero, ojo, no se trata solo de repetir frases vacías. Hay que sentirlo, ¿verdad? Visualizarlo. Sí, esa combinación de repetición, emoción y visualización es lo que hace que las afirmaciones sean tan efectivas. Interesante, interesante. Hablemos ahora de un caso que me pareció súper curioso. El de un estudiante de medicina, brillantísimo, que sufría de amnesia durante los exámenes. Amnesia. En serio. Sí, se bloqueaba, Ah, a pesar de dominar la materia. qué mala suerte. El autor diagnosticó su problema como un miedo al fracaso que dominaba su mente subconsciente. Claro, el miedo le saboteaba. Exacto. ¿Y la solución? Empezó a visualizar su propio éxito, imaginándose recibiendo felicitaciones por sus excelentes resultados. ¿Sí le funcionó? Sí. Esta simple técnica de visualización cambió la programación de su mente subconsciente. ¿Ves? Otra vez la mente subconsciente. Sí. Y el resultado fue que este estudiante empezó a aprobar los exámenes con éxito. Fantástico. Una prueba más del poder de la mente subconsciente. Totalmente. Lo que nos enseña este caso es que nuestra mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario. ¿Cómo? Si nos visualizamos teniendo éxito, nuestra mente lo acepta como un hecho y trabaja para que se haga realidad, Que es fuerte. ¿verdad?
Y estas técnicas no se limitan a un solo tipo de miedo. El autor las aplica a todo tipo de fobias. Miedo al agua, a las alturas, a los espacios cerrados. Ah, vale. De hecho, él mismo comparte una experiencia personal muy impactante. De niño casi se ahoga en una piscina y le quedó un miedo terrible al agua. Claro, normal. ¿Y sabes cómo lo superó? ¿Cómo? Se enfrentó mentalmente al miedo, visualizándose nadando con tranquilidad. Y luego se lanzó al agua y aprendió a nadar. Qué valiente, conquistó su miedo. Es un ejemplo perfecto de cómo la visualización nos prepara para el éxito. Sí. Al crear una imagen mental de nosotros mismos superando el miedo, programamos nuestra mente para que responda con confianza. Y esto se puede aplicar a cualquier tipo de miedo, ¿no? Claro. Hablar en público, volar, arañas. La clave es crear una imagen mental clara y detallada de nosotros mismos enfrentando el miedo. Y luego, dar el paso en la realidad. Y repetir la visualización varias veces, ¿verdad? Exacto. Hasta que la imagen se grabe en nuestra mente subconsciente. Genial. Hablemos ahora del miedo a los ascensores. El autor cuenta la historia de un ejecutivo que tenía pánico a subirse a un ascensor. ¿En serio? Sí. Y para superarlo, empezó a alabar al ascensor. ¿Alabar al ascensor? ¡Qué raro! Ya, ¿no? Le habló con palabras de agradecimiento. Y se imaginaba subiendo en él con facilidad y alegría. Y le funcionó. No me lo puedo creer. Sí. Tras 10 días practicando esta técnica, logró subirse al ascensor sin miedo. No me digas. Una prueba más del poder de cambiar nuestra perspectiva. Y nuestras asociaciones emocionales. Es que muchas veces nuestro miedo no está en el objeto o la situación en sí, Claro. sino en la historia que nos contamos sobre ella. Exacto. Si cambiamos la historia, cambiamos la experiencia. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a una distinción importante que hace el autor. Miedo normal versus miedo anormal. Ah, interesante. El miedo normal, como el que sentimos ante un peligro real, es un instinto de supervivencia. Claro. Pero el miedo normal es el que nos paraliza, el que nos impide vivir plenamente. Ah, ya entiendo. Es la diferencia entre saltar hacia atrás al ver un coche que se acerca Sí, y negarse a salir de casa por miedo a que nos pase algo malo. entiendo. El autor pone un ejemplo muy claro. Una mujer que, tras reservar un vuelo, se obsesionó con la idea de que el avión se estrellaría. Qué mal rollo. Empezó a leer noticias sobre accidentes aéreos, alimentando su miedo, Y cada vez más miedo. hasta que se volvió abrumador. Pobre mujer. Un claro ejemplo de cómo el miedo anormal nos domina si le damos rienda suelta. Totalmente. Y la clave para no caer en esa trampa, dice el autor, es no dejarse arrastrar por la espiral de pensamientos negativos. Ah, claro. Si surge un pensamiento de miedo, hay que contrarrestarlo inmediatamente con un pensamiento positivo. Cambiar el chip. Sí, como tener un interruptor mental. Si nos damos cuenta de que estamos alimentando el miedo, podemos cambiar un pensamiento de confianza. De esperanza, de fe. Exacto. Y para ilustrarlo, el autor comparte varias anécdotas sobre el coraje. Por ejemplo, habla de un vendedor que superó su miedo a acercarse a los clientes, ¿Cómo lo hizo? visualizando un fantasma detrás de la puerta y enfrentándose a él mentalmente, Un fantasma. sin una metáfora, para ilustrar que nuestros miedos a menudo son proyecciones de nuestra mente. Ya veo, ya veo. Al enfrentar ese fantasma mental, le quitamos poder. Me gusta la metáfora. Sí. Y otra historia que me impactó fue la de un capellán que, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo que saltar en paracaídas de un avión averiado ¡Madre mía! y aterrizó en la selva. ¡Qué miedo! Estaba aterrorizado. Pero en lugar de dejarse dominar por el miedo, empezó a hablar consigo mismo, a reafirmar su fe en un poder superior que lo guiaría. ¡Qué fuerte! ¿Y sabes qué? ¿Qué? Tras días caminando por la selva repitiendo sus afirmaciones de fe, Sí, fue rescatado. me creo. Él mismo atribuye su supervivencia a su cambio de actitud mental. Claro. Su fe y confianza le ayudaron a superar el miedo. Exacto. Una historia conmovedora que nos recuerda que incluso en las situaciones más difíciles, la mente humana tiene una capacidad increíble para superar la adversidad. Totalmente de acuerdo. Y la clave, a menudo, está en nuestra actitud, en nuestra creencia en nosotros mismos. Y en algo más grande. Exacto. Y para terminar esta primera parte de nuestra inmersión, te contaré una historia que ilustra la importancia de la paz interior. El autor conoció a un alto funcionario que jamás se dejaba perturbar por nada. Ah, sí. ¿Y cuál era su secreto? Cada mañana dedicaba 15 minutos a visualizar un océano de paz dentro de sí mismo. Un océano de paz. Sí, esta práctica de meditación le proporcionaba una fuerza interior inquebrantable, Una imagen muy bonita. ¿verdad? Sí. Y lo sorprendente es que cuando a este funcionario le informaron de un complot contra su vida, ¿Qué? ¿Un complot? sí, ¿Eh? reaccionó con total calma. No me digas. Se negó a dejarse perturbar por el miedo
y simplemente se fue a dormir, ¿En serio? ¡Qué sangre fría! confiando en que al día siguiente encontraría la solución. Madre mía, qué tranquilidad. Una muestra de auténtico dominio mental. No se trata de negar el peligro, sino de no dejarse controlar por él. De mantener la calma. Y con esta historia llegamos al final de la primera parte de nuestra inversión en eliminando el temor. Vaya, qué interesante. Hemos explorado ejemplos fascinantes que demuestran que el miedo, aunque parezca un gigante, puede ser vencido. Sí. La clave está en comprender el poder de nuestra mente subconsciente. Y utilizar las herramientas adecuadas para reprogramarla. Exactamente. Cambiar nuestros pensamientos, nuestras creencias. Nuestras imágenes mentales. Para crear una realidad donde el miedo no tenga cabida. Totalmente. ¿Te parece si ahora profundizamos un poco más? El autor propone una fórmula perfecta para eliminar el miedo. Una frase que, a primera vista, puede sonar un poco religiosa, pero que él interpreta de forma muy particular. A ver, me has dejado con la intriga. ¿Cuál es esa frase? Dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Vaya, curiosa, sí. Pero me imagino que hay una segunda lectura, ¿no? Exacto. El autor no se refiere a una deidad externa. Para él, el Señor representa el poder de nuestra propia mente subconsciente. Ah, interesante. O sea que la clave para liberarnos del miedo está en conectar con esa fuerza interior. Esa sabiduría que todos llevamos dentro. Exactamente. Y la forma de buscar al Señor, de activar ese poder interior, es a través de las técnicas que hemos estado viendo. La visualización, las afirmaciones positivas, la fe en nosotros mismos. Eso es. Y la acción, claro. Al poner en práctica estas herramientas, nos comunicamos con nuestra mente subconsciente. Le damos instrucciones para liberarnos del miedo. Es como despertar a un gigante dormido. Un gigante con el poder de transformar nuestras vidas. Una imagen muy potente. Y lo mejor es que todos tenemos acceso a ese gigante, a esa fuente de sabiduría y poder interior. Me gusta. Es un mensaje muy esperanzador. ¿Verdad? Para seguir explorando las ideas del libro, te propongo que repasemos algunos puntos clave del resumen final. Son como pequeñas píldoras de sabiduría para nuestro camino hacia una vida más libre de miedos. Venga, me parece bien. Un buen repaso nunca viene mal. El primer punto es la importancia de la acción. Ya lo hemos visto antes, pero es fundamental. No podemos vencer el miedo solo pensando en él. Hay que actuar, dar el paso, aunque nos dé miedo. La acción es el antídoto, ¿no? Exacto. El segundo punto es que el miedo, en el fondo, es un pensamiento negativo, una creación de nuestra mente. Y la solución, por tanto, está en reemplazar esos pensamientos negativos por positivos, por creencias que nos empoderen. Claro. Es como si tuviéramos un jardín mental. Si plantamos semillas de miedo, eso es lo que crecerá. Pero si plantamos semillas de confianza, de coraje, de amor. Nuestro jardín florecerá. Exacto. En el tercer punto, el autor nos recuerda que el miedo es nuestro peor enemigo. Nos roba la alegría, la salud, la posibilidad de vivir plenamente. Uf, qué asco. ¿Verdad? Y nos invita a cultivar el amor, que es, en el fondo, la fuerza opuesta al miedo. El amor a nosotros mismos, a los demás, a la vida. Sí, el amor es la energía que nos impulsa, que nos da fuerza para superar los obstáculos y vivir con pasión. Totalmente de acuerdo. Hablando de energía, el cuarto punto subraya la importancia de contrarrestar las sugestiones del miedo con afirmaciones positivas. Si nos pillamos pensando, no puedo, voy a fracasar, esto es demasiado. Hay que cambiar el chip. Eso es, decirnos a nosotros mismos, soy capaz, voy a tener éxito, tengo la fuerza para superar esto. Es como entrenar nuestra mente para que piense de forma positiva. Exactamente. Y con la práctica, este nuevo hábito mental se fortalece, hasta que se convierte en nuestra forma natural de pensar. Me gusta, me gusta. El quinto punto se centra en el miedo a los exámenes, algo que, por desgracia, sufren muchos estudiantes. Sí, es un miedo muy común. La clave para superarlo, según el autor, está en confiar en nuestra memoria, visualizar nuestro éxito y afirmar que tenemos la capacidad para probar. Y practicar mucho. Tanto la materia como la visualización, ¿no? Claro, cuanto más nos visualicemos aprobando el examen con confianza y seguridad, más fácil será que se haga realidad. Porque nuestra mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario. Si nos vemos aprobando, trabajará para que suceda. Exactamente. El sexto punto nos anima a usar la visualización para superar cualquier miedo. Miedo a nadar, nos visualizamos nadando con alegría. Miedo a las alturas, nos visualizamos subiendo a la montaña con seguridad. Y así sucesivamente. La visualización es una herramienta muy poderosa, sí. Y lo mejor es que está al alcance de todos. Totalmente de acuerdo. El séptimo punto vuelve el miedo a los espacios cerrados, como los ascensores. La técnica, ya la vimos, es un poco peculiar. Alabar al ascensor, agradecerle, visualizarlo como un espacio seguro y agradable. Puede sonar raro, pero sí funciona. Funciona. Al cambiar nuestra percepción del ascensor, al asociarlo con emociones positivas,
neutralizamos el miedo. Curioso, curioso. El octavo punto nos recuerda algo muy importante. Nacemos solo con dos miedos innatos, el miedo a caer y el miedo a los ruidos fuertes. Los demás miedos son aprendidos, Ah, qué interesante. lo que significa que podemos desaprenderlos. Claro, si hemos aprendido a tener miedo, también podemos aprender a ser valientes. Exacto. No estamos condenados a vivir con miedo. Tenemos la capacidad de liberarnos. Me gusta este mensaje. Muy positivo. ¿Verdad? El noveno punto nos lleva a la diferencia entre miedo normal y miedo anormal. Sí, ya lo comentábamos antes. El miedo normal es un instinto de supervivencia. El miedo anormal es una respuesta exagerada y racional que nos limita. Es importante saber diferenciarlos. Sí, para que el miedo anormal no controle nuestras vidas. Exacto. En el 10º punto, el autor nos recuerda que la clave para superar el miedo normal está en comprender que el poder de nuestra mente subconsciente puede cambiar las condiciones y atraer a nuestra vida los deseos de nuestro corazón. O sea que si nos enfocamos en lo que queremos, en lugar de en lo que tememos. Nuestra mente subconsciente trabajará para que suceda. La ley de la atracción en acción. Exacto. En el 11º punto, el autor nos anima a aplicar la ley de la sustitución para combatir el miedo. Miedo al fracaso, nos enfocamos en el éxito. Miedo a la enfermedad, nos enfocamos en la salud. Miedo a la muerte, nos enfocamos en la vida eterna. Una técnica muy interesante. ¿Verdad? Es como cambiar nuestra vibración energética. En lugar de alimentar la energía del miedo, alimentamos la energía de lo que deseamos. Me gusta, me gusta. Y en el 12º punto, una frase que resume a la perfección la filosofía del libro. Las cosas que tememos solo existen en nuestros pensamientos. Si cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestra realidad. Una gran verdad. Somos creadores de nuestra propia realidad a través de nuestros pensamientos. Totalmente de acuerdo. Y si cambiamos nuestra realidad, cambiamos nuestra vida. Exacto. Y en el 13º punto, el último, el autor nos recuerda algo fundamental. Nuestra mente subconsciente siempre nos responde. Siempre. Si le damos instrucciones claras, si la alimentamos con pensamientos positivos, si confiamos en su poder, nunca nos fallará. Un mensaje muy potente. Tenemos una fuerza interior increíble, ¿verdad? Esperando a ser activada. Totalmente. Hemos escuchado un montón de historias, de ejemplos, de técnicas, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo lo hacemos funcionar en nuestra vida? El autor lo llama convertirse en maestro de tu mente subconsciente. Suena un reto. Lo es. Pero piensa en aprender un idioma, por ejemplo. Al principio, es un rollo. Te tropiezas con las palabras, te sientes inseguro, pero con la práctica se vuelve natural. Empiezas a pensar en ese idioma sin darte cuenta. Ya te entiendo. Dominar estas técnicas es similar. Requiere esfuerzo, constancia, práctica. Pero los resultados pueden ser increíbles. Tiene sentido. La pregunta es, ¿qué técnica de eliminando el temor te ha resonado más? ¿Cuál te apetece poner en práctica esta semana? Elige una y comprométete con ella. Observa qué pasa, qué cambios, aunque sean sutiles, experimentas en tu vida. Es un buen reto, sí, señor. Y un buen experimento. Totalmente. Y recuerda, no estás solo en esto. Hay un poder interior, una sabiduría profunda dentro de cada uno de nosotros. Lista para ayudarnos a superar cualquier cosa. Exacto. Para terminar, una última reflexión del autor que me encantó. Dice, el miedo es a menudo un fantasma mental. Al comprender el poder de tu mente subconsciente, puedes reemplazar el miedo con confianza y lograr cosas increíbles. Una frase muy inspiradora, que nos recuerda que somos mucho más capaces de lo que creemos. Totalmente de acuerdo. Y con esta nota de esperanza, concluimos nuestra inmersión en Eliminando el Temor. Espero que te haya gustado, que te haya servido de inspiración, que te haya dado algunas herramientas para enfrentar tus miedos. Y para construir una vida más plena, más libre, más feliz. Recuerda, el poder para transformar tu vida reside en ti. Hasta la próxima. Hasta pronto.